días, hermanos. Vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida a todos, también a los que nos están viendo en la transmisión. Gracias a Dios por el día de hoy que nos da Dios esta bendición de poder servir. Quiero que por favor me acompañen a Lucas. Pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 2. Del 9 al 11. Lucas 2, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Ya estando ahí, hermanos, nada más quiero que me sigan con la mirada. Voy a dar lectura. Palabra de Dios dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que estar muy contentos, muy gozosos. Hoy en estas fechas sabemos que a lo mejor pasamos y vemos todo adornado, celebramos, a lo mejor hay muchas reuniones, y eso es muy bonito porque también es parte en donde nosotros nos estamos relacionando. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios vino por nosotros. El mismo Dios se encarnó para poder alcanzarnos, y ese Salvador es al que nosotros celebramos. Sabemos que la fecha no es la correcta, pero a lo mejor nosotros como cristianos estamos adoptándola para celebrar al Dios que vino por nosotros, y ese debe de ser nuestro gozo, hermanos. A pesar de cualquier tribulación, angustia, pérdida que hemos pasado, tenemos que tener presente que Dios ya hizo todo lo suficiente para que nosotros pudiéramos estar con Él cuando Él nos llame a cuentas. Entonces, el recordatorio es que nosotros debemos estar con ese gran gozo, ese gozo que solamente Dios nos da. Entonces les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a dar también tiempo para la alabanza. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad, Padre, de estar nuevamente aquí, Padre, alabándote, Padre, conociéndote, y sobre todo, Padre, gracias porque tú has venido por nosotros. Sabemos que en estas fechas, Padre, a veces celebran, Padre, al festejado, pero a veces no está ahí. Nosotros como cristianos, Padre, te queremos dar las gracias, Padre, porque nosotros te celebramos a ti todos los días del año, Padre. Te quiero pedir que este servicio, Padre, sea para tu honra, para tu gloria, y Padre, que el portador de la voz, Padre, pueda ayudarnos, Padre, para seguir aprendiendo de ti. Gracias por las cosas buenas que has hecho por nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos que aceptar tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a darle tiempo al momento de la alabanza, por favor. Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Bueno, con un poco de frío, ¿verdad? Como que no ha subido la temperatura en estos días, pero gracias al Señor que nos mantiene con bien. Les voy a pedir que me acompañen en su Biblia al libro de Hebreos 10, y que sigan con su mirada. Voy a darle lectura, versículos 4 al 10. Ya habló un poco mi hermano de todo esto, de la temporada, de la verdadera razón.
Obviamente sabemos que no es la fecha, ¿verdad? Pero sabemos la intención de nuestro corazón de alabar al Señor. Entonces, Hebreos 10, 4 al 10, dice así, este es un pasaje sumamente hermoso respecto al nacimiento de Cristo, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y lo que vamos a cantar, lo que hemos estado cantando y vamos a cantar este mes es esto: el Señor no quiso más sacrificios y ofrendas vanas que se daban solo como un ritual. Y aquí dice en el versículo 5: más me preparaste un cuerpo. Se encarnó, se refiere a la encarnación de ese bebé en Belén. Y el propósito, dice en el versículo 10, fue precisamente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ese bebé, ese cuerpo de bebé creció, se desarrolló y fue dado totalmente para redención nuestra, para salvación nuestra. Ese fue el propósito de tener un cuerpo, de encarnarse, de nacer, para morir en nuestro lugar. Entonces entonemos, como dice este himno, felicísimo, con esa alegría, con ese gozo, entonemos estos himnos al Señor por esa encarnación que dio inicio o continuación al plan de redención de nuestro Señor y Dios. Bueno, pónganse de pie si es que no están de pie, los pequeños también, para que entonemos juntos estos himnos. Amén. Cristiana, oh Santísimo
se unan con nosotros en estos cánticos. Yo no tengo una gran voz, pero estamos aquí para adorar al Señor. Cuando adoramos con el corazón, cuando adoramos con el entendimiento, como dice la palabra, ¿verdad? No importa que no tengas una voz de tenor, no importa que no tengas la entonación más adecuada, cuando tu alabanza llega al Señor, llega como si fuera la más sublime, el cantante más sublime que estuviera entonando estos cánticos. Entonces, yo sé que a veces no estamos tan acostumbrados tal vez ya a los himnos, pero vamos a seguir la letra, vamos a entonarlos con ese gozo y unámonos en este himno que dice: oh ven, bendito Emmanuel, que habla mucho del clamor del pueblo de Israel por ese Mesías tan esperado. Y ahora nosotros como iglesia también clamamos, pero ya no por su primera venida, sino por su regreso, que será con una gloria incomparable. Oh ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Cantad, cantad, pues nuestro Emmanuel vendrá aquí muy pronto a Israel. Oh, ven sabiduría celestial y líbranos del mal a cada cual. Corrígenos y haznos saber que con tu ayuda hemos de vencer. Cantad, cantad, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantad, cantad, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh ven, Mesías victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Cantad, cantad, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Una vez más. Cantad, cantad, pues nuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Amén, gloria a Dios. Y vamos a cerrar este tiempo con una canción, un canto que es muy hermoso porque nos muestra
que nadie, ninguno de nosotros hubiera planeado el nacimiento de Cristo como lo planeó Dios. Entonces entonemos este cántico con gozo. Vamos a continuar, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Estábamos cantando el plan de Dios. Recuerdo en una conferencia donde estaba el expositor, uno de nuestros hermanos, Luis Carballosa, español, y él hablaba acerca de Génesis. Él tiene un libro muy bueno acerca de Génesis. Él decía que en su conferencia, dice, lamentablemente, yo llevo casi 35 años estudiando Génesis y nada más me van a dar 40 minutos para hablar de ello. Y él lo que nos recalcaba mucho es cómo Dios no tiene un plan A, no tiene un plan B, no tiene un plan C. O sea, Él tiene un plan. Y ese plan se perfeccionó cuando vino Jesús a este mundo. Yo creo que en estas fechas sí hay que reflexionar acerca de la grandeza y lo
tan grande que es Dios, que en esta sabiduría tan eterna que nosotros nunca lo vamos a entender, Él llevó a cabo ese plan perfecto. Y ese plan perfecto fue para que te alcanzara a ti y a mí, hermano. Entonces hay que reflexionar. Me gustaría que me acompañaran a Isaías 40, del 28 al 31. Porque sé que en estas fechas, a lo mejor, hermanos, hay veces nos distraemos mucho, nos sentimos cansados porque tenemos muchos compromisos, pero realmente, hermanos, como hablábamos del gozo, y sobre todo en este tiempo, ¿no, hermano? Que a lo mejor nos pudiéramos acercar, y aunque a lo mejor ahorita somos pocos, pero siempre hay que estar animados, hermanos. Voy a dar lectura, Isaías 40, del 28 al 31, para que podamos tener más en claro esto, hermano, de por qué hay que siempre tener en mente lo grande que es Dios. Voy a dar lectura, síganme si quieren con su mirada. Isaías 40, del 28 al 31. Palabra de Dios dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así, hermanos, hay que tener muy presente esto, que Dios nos va a dar fuerza para seguir sirviéndolo a Él, para poderle seguir conociendo. Amén, hermanos. Pues tenemos dos anuncios. Como saben, estamos tratando de hacer una obra para la gloria de Dios. A veces aquí como hermanos no sabemos cómo estamos unos con otros. Los animo para que si alguien tiene una necesidad, le diga: hermano, ora por mí, por favor, por esto. Estoy pasando por un momento delicado en mi trabajo, ora por mí. Y más allá de todo eso, nosotros como hermanos debemos ayudarnos. Entonces, tenemos una actividad que si tienen en sus casas, o si Dios pone en su corazón tener ahí un producto para una despensa básica, estamos nosotros recaudándola. Y terminando el año vamos a ver, bueno, ya con la decisión que toma el pastor, para dársela a una familia que esté pasando por un momento así. Yo creo que esta es una forma de cómo nosotros podemos reflejar el testimonio o el nuevo nacimiento que Dios ha hecho en nosotros. Ese es un anuncio, hermanos. El otro, también en enero, pues vamos a darles un pequeño obsequio a los niños. Entonces, también si Dios pone en su corazón, los animo y me animo a que pues, si tenemos unos dulces ahí o podamos comprar algo, traerlos para dárselos en enero. Ahí no se va a armar ahí un pequeño, nosotros les decimos aguinaldo, ¿no? Pero es un dulcero. Y también, bueno, si nuestra hermana Clarita siempre nos ha ayudado en ir al centro, y a veces ella compra y nos trae casi siempre todo el detalle de lo que se gasta. Digo, si ustedes a lo mejor pues, se les dificulta un poquito comprarlo, ella cada año nos ayuda con eso. Entonces acérquense con Clarita, ya la conocen, y bueno, todo esto es para la gloria de Dios, hermanos. Y vamos a continuar. Voy a pedir a los maestros y a los niños si pueden subir en la parte superior, por favor, para sus clases. Y hermanos, sé que somos poquitos, o a lo mejor tenemos nuestro gente en otras cosas, pero hermanos, está acabando el año y yo creo que no hay mejor manera de acabar el año con tener el alma en nuestra mente, conociendo a nuestro Dios. Y quiero pedir a mi hermano si puede pasar al frente y vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Como dice mi hermano, somos tal vez menos de los que estamos ya acostumbrados, pero el Señor, ¿verdad? Conoce que estamos aquí precisamente para honrarle y glorificarle, y sobre todo para aprender de su palabra, para ponerla en práctica. Entonces les invito, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1, 22 al 25, nos toca ver hoy. Y ahí en su lugar le voy a dar lectura, si pueden seguir con su vista, por favor.
Primera de Pedro 1, 22 al 25, dice 1. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por poderte alabar con estos cánticos, Señor, enfatizando primeramente tu encarnación, pero esa encarnación tuvo un propósito, desde que tú dieras tu vida por nosotros en la cruz. Y no hay una muestra más grande de amor que esa. Nadie podrá igualar, por más detalles y cuestiones que pudiera ser, jamás nadie en la historia podrá igualar la más alta expresión de amor que fue tu sacrificio en la cruz. Y eso es lo que estamos recordando, y eso es lo que queremos ahora también escudriñar en tu palabra, porque tú tienes también enseñanza para nosotros acerca de ello, Señor. Te pido por favor que tu Espíritu Santo hable a cada uno, Señor, esté aplicando la palabra a cada uno de los corazones de mis hermanos, y que me permita, Señor, exponerla de manera clara y precisa. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, podemos titular este mensaje como amarás a tus hermanos. Amarás a tus hermanos pudiera ser el título de este mensaje. Ya hemos visto, ¿verdad? Hemos estado en este primer capítulo de Pedro viendo algunas cosas, pero aquí surge una pregunta antes de entrar propiamente en el versículo. Hermanos, ¿cuán fácil se nos hace decir en esta época precisamente con nuestros compañeros de trabajo, con algunos familiares que tal vez no frecuentamos tanto, pero cuán fácil se nos hace decirles de repente: te amo, qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que podemos reunirnos, aunque es una vez al año, pero qué bueno, te amo mucho. Pero surge ahí otra pregunta: ¿qué tan difícil es amar a los que tenemos siempre más cerca, con los que convivimos la mayoría del tiempo? Y seguramente su respuesta será similar a la mía. Es difícil. A veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque amar a los de nuestra propia casa no es tan fácil de decirlo ni de hacerlo, por lo siguiente: son las personas que nos conocen más, las que conviven más con nosotros, las que saben nuestras virtudes, pero también conocen nuestros defectos. Y nosotros también los conocemos a ellos de esa misma forma. Así que cada vez que hay un conflicto entre estas personas cercanas, es más fácil sacar los defectos a la luz que las virtudes, ya sea de nuestro cónyuge, de nuestros hijos o de nuestros padres. Y lo mismo ocurre en la iglesia, hermanos. Somos una familia en Cristo y muchos de ustedes tienen ya bastante tiempo de conocerse, y también, como las familias, ¿verdad?, conocen sus virtudes y conocen sus defectos de carácter, conocen cómo actúan los hermanos y saben de dónde cojean también en nuestra congregación. Y también, como en una familia, cuando una iglesia pasa por etapas difíciles, cuando pasa por etapas de cambio, cuando pasa por etapas de transición, ciertamente pueden surgir conflictos donde amar a nuestros hermanos en Cristo se hace muy difícil. Pero para el comportamiento de los creyentes a los cuales escribió Pedro, para que su comportamiento fuera ejemplar, aún bajo la persecución que sufrían, recuerdan, estaban bajo persecución, una vez que Pedro ya nos explicó a manera de aliento las bendiciones que para estos creyentes, o que estos creyentes tenían debido a la salvación de Cristo, debido a que Cristo los había salvado, ahora está señalando
la conducta que deben tener debido a su fe. En los pasajes anteriores se enfocó en la santidad de los creyentes y en el alto precio de su redención. Y en este pasaje, 1 de Pedro 1, 22 al 25, Pedro les recordó 4 realidades producto de la salvación con las cuales exhortó a los creyentes para cumplir el mandato de amar a sus hermanos. Y nosotros vamos a ver eso precisamente. 4 realidades producto de la salvación que te exhortan a cumplir el mandato de amar a tus hermanos. Y yo le añadiría tal vez ahí, aún en los tiempos más difíciles, aún cuando hay conflicto. Así que veamos la primera de estas realidades. La encontramos en el versículo 22a. Estamos habilitados para amar. Esa es la primera de estas realidades. Hemos sido habilitados para amar. Dice este versículo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En primer lugar, quisiera recordarles el propósito de esta carta de Pedro a su audiencia, aquellos expatriados, aquellos cristianos perseguidos. En un comentario, ¿verdad?, sintetiza el propósito que nos dice: los cristianos perseguidos fueron llamados a vivir en santidad mientras se acordaban de su esperanza viva. Otra vez, los cristianos perseguidos fueron llamados a vivir en santidad mientras se acordaban de su esperanza viva. Con esto en mente podemos abordar nuestro pasaje, la primera frase de nuestro pasaje. Y esta frase es tan rica y tan profunda que vamos a ir armando como si fuera un rompecabezas, hermanos. A primera vista, lo que Pedro está diciendo es que su audiencia, esos creyentes a quienes se está escribiendo, fueron ellos los que se purificaron sus almas por la obediencia a la verdad, con el propósito de amar a sus hermanos. Aparentemente dice eso, pero sabemos que el hombre en sí mismo no puede limpiarse de pecado, no puede purificar su alma, y además tampoco está en su disposición natural, en la del hombre caído, en la del hombre sin Cristo. No está en su disposición natural el amar a otros. Al contrario, está el egoísmo. Es entonces cuando aquí el griego nos saca de problemas, se hace muy vital, y esta frase, habiendo purificado, es un verbo perfecto en griego. Y me dirás, ¿y eso qué significa, hermano? Bueno, un verbo perfecto en griego es un verbo que señala algo que ocurrió en el pasado, pero sigue teniendo efectos en el presente. Ocurrió en el pasado, pero sigue teniendo efectos en el presente. Es como nuestra salvación. El Señor Jesús se atrevió a decir: consumado es, porque nuestra salvación estaba consumada en ese momento. En ese momento se cumplió, pero sigue teniendo los efectos en nuestra vida ahora y hasta que el Señor nos llame a su presencia. Va a haber ese perfeccionamiento. Bueno, aquí nos habla precisamente de una purificación. La palabra purificación se refiere a una pureza moral, o sea, apunta al mismo concepto de santidad. Y esta santidad debe ser manifestada en amor a otros hermanos, como dice nuestro pasaje ya completo. De hecho, este verbo se usa así en Juan 3.3, el Evangelio de Juan 3.3, que nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, creo que es primera de Juan, vamos a buscarlo mejor, para no darles una cita errónea. Exacto, primera de Juan 3.3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, purificación, santidad, podemos tomarlas ahí como sinónimos. Tenemos entonces que los creyentes perseguidos fueron purificados. No es que ellos se hayan purificado a sí mismos, sino que fueron purificados. Fueron hechos santos en un momento en el pasado, y ese estado de santidad permanecía en el presente. ¿Cómo es que ocurrió esto? ¿A través de qué? Sus almas fueron purificadas, dice el texto, por la obediencia a la verdad.
La palabra obediencia está relacionada con una decisión religiosa. En la palabra se habla de obediencia a la fe, en Romanos 1:5, o vayan conmigo también a Romanos 16:26. Romanos 16:26, que dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Habla del Evangelio, por supuesto. También se dice de esta palabra obediencia a la verdad, como en nuestro pasaje, o en 2 Corintios 10:5, obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5, vayan conmigo, vamos a estar yendo a varios pasajes. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Podemos decir que cualquiera de estas frases expresa la aceptación del mensaje de salvación por parte de la persona y su sometimiento a Cristo como el Señor de su vida. Es básicamente el momento de su salvación. Obedecer a la verdad es cuando Dios despierta a nuestros sentidos espirituales para escuchar su palabra, abre nuestros oídos para escuchar su palabra y para que contestemos positiva y eficazmente a su llamada a salvación. La palabra, la verdad, que después nos dice por obediencia a la verdad, nos confirma lo anterior, lo que ya hemos dicho. Esta palabra se refiere a la verdadera enseñanza o fe. Se usa de esta manera en 2 Corintios 4:2, que nos dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y también en 1 Timoteo 2:4, donde llegar a ser cristiano equivale a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Toda esta primera frase: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habla de la salvación por fe, a través de la fe precisamente en Cristo Jesús. Y ahora podemos responder que aunque inicialmente Pedro parece decir o señala que sus oyentes son los que se purificaron, al entrar en este tema de la salvación, sabemos que esta es una obra exclusiva de Dios. Solo Él puede obrar esto en el hombre. Entonces Pedro les está diciendo a su audiencia, a estos creyentes, ¿verdad? Recuerden que en algún punto Dios los salvó, purificó sus almas, y esto ocurrió cuando obedecieron al mensaje del Evangelio, a esa verdad que Él dice. Pues fue Dios quien en el pasado los salvó, los declaró santos posicionalmente, y ahorita vamos a explicar esto, los llevó a responder en obediencia a su Evangelio, a la verdad, y es Dios, en el momento en que Pedro les está escribiendo, quien los mantiene en esa santidad posicional, en esa actitud de santidad y fe permanente. Ahora sí, ¿qué es esto de santidad posicional? Bueno, es cuando Dios, al momento de salvarnos, nos declara santos. No solo nos declara justos, sino nos declara santos. Nos ve ahora a través de su Hijo Jesucristo y ve tu vida como creyente como ya perfecto, totalmente santo, a pesar de que sabemos que de este lado de la gloria eso todavía no se ha completado. Pero cuando Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo, ve a una persona ya perfecta, limpia, purificada. Eso es a lo que se refiere Pedro. De manera que podemos decir que es Dios a través del nuevo nacimiento, en el momento de la salvación, quien declara santas a las personas. Y entonces viene lo importante en nuestro texto, o lo principal en nuestro texto. Al haber sido purificados, al haber sido declarados santos, al haber sido rescatados por Dios, también hemos sido habilitados para amar a nuestros hermanos. Dios nos ha dado la capacidad para amar a nuestros hermanos.
Dijimos al principio, el hombre natural no puede amar. No puede amar como Dios quiere que ame. Un amor perfecto, un amor sin pecado. Y además no quiere amar. El hombre natural, el hombre sin Cristo, sin Dios, solo se ama a sí mismo. Solo piensa en sí mismo. Puede declarar amor a otros con tal de obtener beneficios para sí mismo. Solo aquellos que han sido purificadas sus almas, como dice aquí, por la obediencia a la verdad, pueden cumplir el mandato que se nos va a dar más adelante de amar entrañablemente. Solo aquellos que han sido salvados por Jesucristo han sido habilitados por medio de su Espíritu Santo en su nuevo nacimiento para ser capaces de amar a sus hermanos. Y lo que Pedro señala, o lo que Pedro quería que entendieran era esto: ustedes son capaces de amar, por lo tanto amen. No se queden en ese conocimiento teórico de que, sí, soy capaz de amar a mis hermanos. Háganlo. De hecho, esto ya se había predicho en el Antiguo Testamento, profetizado, mejor dicho, en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25, que nos habla de lo que ocurre precisamente en el nuevo nacimiento. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Desde el Antiguo Testamento se había profetizado que en el momento de la salvación, bajo el nuevo pacto, una transformación radical ocurriría en la naturaleza de todo creyente, habilitándolo para, no solo para entender, para guardar los preceptos del Señor, sino, como dice aquí en Ezequiel, para ponerlos por obra, para ponerlos en acción, en la práctica. Como ya hemos dicho, el hombre sin Cristo no puede amar como Dios lo pide. Y esto lo ejemplifica claramente el apóstol Pablo. Antes de su conversión, tenemos al perseguidor más feroz de la iglesia. Un hombre que no tenía piedad de sacar de sus propias casas a los creyentes. Pero cuando Dios lo salvó y lo transformó, cuando purificó su alma por la obediencia a la verdad, su devoción a Dios le llevó a amar tanto a los hermanos que en todas sus cartas vemos cómo sufría por las iglesias, cómo sufría por los hermanos que se descarriaban en la doctrina, que tenían conflictos entre ellos, que tomaban en vano la cena del Señor. Y ese amor por los hermanos le llevó también a buscar extender el Evangelio lo más que pudiera dentro del mundo que se conocía en ese tiempo. Así que, hermanos, jamás vamos a poder amar a otros como Dios manda si primero no hemos nacido de nuevo. Es una condición. Si no has nacido de nuevo, no vas a poder amar a los que están aquí. Si no eres un verdadero hijo de Dios, no vas a poder amar a los que están aquí, y menos cuando entres en un conflicto con ellos. Esa es la regeneración, cuando Dios nos habilita para amar a otros pecadores redimidos, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, igual a nosotros. Pero sin Cristo esto es imposible, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos, salvos por la gracia de Dios, pero con muchas fallas aún, hermanos. Sin embargo, todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios, todos hemos sido habilitados para amarnos los unos a los otros desde el momento en que Cristo nos salvó, y por tanto es lo que debemos de hacer. Aún con nuestras incontables fallas, aún con nuestras diferencias de opinión, aún con nuestros conflictos por determinadas decisiones en la iglesia, somos capaces de amarnos porque el Padre ha cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. No tenemos pretexto para decir, yo no puedo amarlo. No.
trato, pero yo no puedo amarlo. No, somos capaces. Si somos hijos de Dios, somos capaces de amar a los otros, no importando el daño o la situación en la que estemos. Y demos de gloria a Dios por eso, porque de otra forma ya ninguno de nosotros estaría aquí seguramente. Por cualquier cosa nos hubiéramos peleado y hubiéramos dicho, ¿saben qué? Yo ya me voy, adiós, ¿no? Pero gloria a Dios por esto. Vamos a continuar entonces viendo de esta manera nuestro estudio, que se enfoca en 4 realidades producto de la salvación que te exhortan a cumplir el mandato de amar a tus hermanos. Ya hemos visto que estamos capacitados, estamos habilitados para amar. Ahora vamos a ver que también estamos enfocados en quién amar, o somos enfocados en quién amar. Versículo 22b nos dice: para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal no fingido. El mensaje, tanto la audiencia de Pedro como para nosotros mismos, es precisamente el mismo. Dios no solo nos habilita en el momento de la salvación para amar, sino que nos da una dirección, o nos direcciona, nos orienta, nos enfoca a quién debemos de amar. Y ese enfoque va dirigido primero, a nuestra familia en Cristo, a nuestra familia en Cristo, a los demás hermanos. En el texto no vemos que Dios simplemente diga amén, ¿verdad? ¿A quién? A quien les dé la gana. No, dice que señala, ¿verdad? Nos enfoca en un amor específico, el amor fraternal. El propósito de que hayamos sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad es para el amor fraternal. Ese es el objetivo, ese es el punto, ese es el foco, el amor entre hermanos. Como evidencia de nuestra salvación, ¿verdad? Somos capaces de amar primeramente a todos aquellos que forman parte de la familia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Podemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y de ahí la expresión de nuestro pasaje, el amor fraternal. Además, este amor tiene una característica: debe ser no fingido. No fingido. La palabra griega que se usa así aquí es anhipócriton, y seguramente te va a sonar, ¿verdad? La hipocresía, bueno, es sin hipocresía. Literalmente podríamos traducirlo como sin hipocresía. Ese amor fraternal que debe imperar, que debe estar en nosotros, en esta iglesia, y con cualquier persona que ame a Cristo, que sea hijo de Dios, debe ser sin hipocresía. Esta palabra es muy interesante porque viene del teatro griego. Los griegos, ¿verdad? No es como el teatro ahora, que se ponen todo un vestuario y se maquillan y demás. Los griegos simplemente se ponían máscaras de acuerdo al personaje que representaban. Entonces, ¿verdad? Precisamente viene de ahí la palabra hipocresía, es ponerte una máscara. El amor fraternal al que nos señala este versículo, nuestro pasaje, debe ser sin máscaras, sin cubiertas, no fingido. Debe ser un amor no solo de apariencia, no debe ser un amor falso, debe ser un amor real, genuino. Esto a pesar de los pecados o diferencias que a veces pueden existir entre nosotros como hermanos. De hecho, este es un mandato que se repite constantemente. En Romanos 12:9, por ejemplo, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y vayan conmigo ahora sí al Evangelio de Juan 13:34. Juan 13:34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo va a saber el mundo que somos de Cristo? Cuando vean que nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Cuando vean que nos amamos y permanecemos en unidad a pesar de que a veces, o muchas veces, ¿verdad?, no estamos totalmente de acuerdo o en el mismo sentido.
Pidámosle a Dios que estemos de acuerdo. Pidámosle a Dios que, como dice otro pasaje, preservemos la unidad. La unidad que Dios ya nos dio como iglesia en el vínculo de la paz. Cuando la comunidad redimida, la iglesia de Cristo, cumple este mandamiento de acercarse, de amarse los unos a los otros, de amarse entre hermanos, el mundo lo va a notar. Y esa también es una forma de evangelizar. Que noten la calidad de amor que hay en la iglesia y que el mundo se pregunte, ¿cómo es posible que ellos se amen así? Son tan distintos, vienen de tantos contextos tan diferentes, tienen ideas tan diferentes a veces, y aún así, ¿cómo es posible que se amen? Yo quiero de ese amor, yo quiero amar de esa manera. Debemos ser un ejemplo por medio de ese amor sincero hacia nuestros hermanos, de modo que se haga atractiva la fe en Cristo. Hermanos, que seamos ese ejemplo de unidad y amor. No solo en la época navideña, como mencionamos, a veces es bien fácil en esta época decir el abrazo y el apapacho y hasta un regalito y demás, que no sea nada más en esta época. Que esa unidad y ese amor continúe todo el año y todos los años que el Señor nos permita vivir y estar aquí juntos como iglesia. Vamos a ver la tercera de estas realidades, hermanos. Ya hemos visto que hemos sido habilitados para amar, ya hemos visto que somos enfocados en algo específico para amar a nuestros hermanos, y ahora vamos a ver el núcleo de nuestro pasaje. La tercera de estas realidades que nos exhortan a cumplir el mandamiento de amar a nuestros hermanos es precisamente eso. Somos mandados a amar. Somos mandados a amar. Versículo 22c dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primero Pedro estableció que desde el momento de nuestra salvación somos capaces de amar. Después él indica a quién debe estar enfocado ese amor: a nuestros hermanos en Cristo. Y ahora, para que no haya dudas, Pedro usa de nuevo un imperativo, una forma en el verbo que es un mandato, para señalar que esto es un mandato del Señor. Y aquí el verbo amar o amaos tiene esa fuerza, es una orden, es un mandato, es un mandamiento de parte del Señor que se expresa a través de la carta de Pedro. Y aquí entramos en otra palabra, en otra palabra sumamente rica. El verbo griego que se utiliza aquí es agapao, se refiere al amor ágape. Este amor es el más sublime con el que se puede amar. Y es muy interesante porque los griegos, por lo menos en el Nuevo Testamento, se registran 3 palabras que ellos usaban referentes al amor. 3 tipos diferentes de amor o 3 formas diferentes de amor. Estaba el amor eros, que se refiere a un amor pasional, llevado por el deseo y la atracción. Estaba también el amor philos, que se refería o se usaba para una amistad, expresaba fraternidad, admiración. Sin embargo, el amor más sublime era el amor ágape, de donde proviene este verbo, agapao. El amor ágape, este tipo de amor, refleja un acto de voluntad. No está condicionado por mis emociones, sino que yo decido amar. Yo decido amar a mis hermanos en Cristo, así como yo decido amar a mi esposa o a mis hijos. Es este tipo de amor. Es el amor como en 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, no busca sus propios intereses, no se basa en las emociones. Es un amor además proactivo, es activo. Yo decido amar, yo decido empezar a amar, no importando la belleza o el merecimiento de la persona hacia quien va dirigido el amor. Es el amor con el que Cristo ama a su iglesia, que expresa ahí en Efesios 5, que la amó de tal manera que se entregó por ella. Es el amor que deberíamos de tener los esposos por nuestras esposas. Eso es una exhortación tremenda, ¿no? No es el tema, pero es una exhortación tremenda para nosotros.
Este es el amor más sublime. Es con el amor que Dios nos amó aún antes de ser sus hijos, de haber llegado a la salvación. Y es del amor con el que nos ama ahora, que también somos sus hijos. Por si no fuera poco, Pedro añade que este amor hacia los hermanos debe ser entrañable y de corazón puro. La palabra entrañable o entrañablemente se puede traducir como fervientemente. Esto significa que el amor debe ser intenso, llevado al máximo. Este mismo adjetivo se usaba cuando un músculo se estiraba al máximo, lo más que se podía, y permanecía ahí en esa extensión, sobre todo en cuestiones deportivas. A ti tal vez esta palabra ferviente te podría sonar también como cuando pones agua, ¿no?, a calentar en las brasas o en la estufa y está burbujeando, ferviente, está efervescente tal vez. Entonces, es un amor que se caracteriza por llevarlo al máximo y además mantenerse constante. No es un amor de decir, sí, ahorita como estamos súper bien con mi iglesia, sí, amo a todos mis hermanos. Pero en cuanto surge un problema, hipócritas, fariseos, ¿no? Es un amor que permanece constante. Es un amor que a pesar de que te dañen y que tú tengas la razón de que te dañaron, se extiende al máximo. No dice, yo amo con reservas porque ya me han lastimado mucho en otros lugares o en este mismo lugar y ya no me entrego a amar totalmente a mis hermanos. No, ese no es el amor que quiere Dios. Es un amor que no digas, te pongo estas condiciones. No, es un amor que se extiende al máximo y que es constante, que es permanente. Y la expresión que viene aquí, de corazón puro, es otro adjetivo para ese amor. Se refiere a un amor que no es de un cumplimiento externo, que no es de dientes para afuera, como decimos. Es un amor que solo puede ser expresado por un corazón que ha sido transformado, regenerado, que sale de dentro hacia afuera. Que lo que yo te digo es porque realmente lo siento. Ese es el tipo de amor al que nos invita, no nos invita más bien, al que nos manda Dios que demos a nuestros hermanos. Este amor es recordado de nuevo ahí en Pedro, primera de Pedro 4:8, más adelante en nuestro pasaje, y nos dice así, primera de Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y esto es sumamente importante para nuestro pasaje y para nosotros como iglesia, hermanos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Además, es muy importante este tipo de amor, porque leemos, no lo vamos a leer ahorita, simplemente se los voy a mencionar. Leemos en Gálatas 5:22 al 23, y la primera expresión del fruto del Espíritu es el amor. Y no porque empiece con A y Pablo se haya ido ahí en orden alfabético. Es por la importancia que tiene demostrar el amor. La primera expresión del fruto del Espíritu de una persona que vive bajo el control del Espíritu Santo es el amor. Este tipo de amor que estamos viendo. Entonces, cuando hay problemas, hermanos, ama más. Tenemos que amar. De por sí Dios ya nos manda a amar. Entonces, cuando haya problemas, cuando haya diferencias, amemos más todavía. Extendamos todavía más ese amor. Este mandamiento está total y completamente aplicado a nosotros. Esta es la manera en que Dios quiere que amemos. Ya nos dio la capacidad de hacerlo y ahora debemos de aplicarlo con los hermanos, con cualquier hermano, pero especialmente debemos empezar por los de nuestra iglesia local, por los que estamos aquí, y los que no pudieron estar hoy, pero que forman parte de nuestra congregación. Ahí es donde debemos empezar. Qué tremendo mandamiento el Señor nos da aquí. Pero a la vez, eso es lo que permite la unidad en la iglesia, permanecer como un cuerpo. Como ya leímos ahí en 1 Pedro 4:8, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que
nosotros por medio de amar, nosotros vamos a expiar los pecados de otros, sino que se refiere simplemente a pasa por alto la ofensa, hermano. Pasa por alto la ofensa. Tal vez tienes razón en que te habló mal, no se dirigió como debe. Pasa por alto la ofensa. Sigue amando a tu hermano como si eso no hubiera pasado. Porque también a veces decimos, sí, yo perdono, pero no olvido, No, perdonar implica olvidar. Amar implica olvidar esos pecados que tal vez pudieran haber hecho contra nosotros. Ahora, yo sé que puede haber en toda iglesia, no es la primera iglesia en la que estamos, y a lo largo de los años siempre hay diferencias, hay problemas de repente, pero como hemos leído, el amor, este tipo de amor, es capaz de cubrir multitud de pecados. Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por toda la Biblia encontramos este tipo de expresiones. El amarnos unos a otros no es algo aislado que se le ocurrió ahí a Pedro. Por toda la Biblia encontramos que esta debe ser la situación que vivamos como iglesia. Y créanme, hermanos, que ahora sí que, como decimos, al primero que le tocan las pedradas es al que prepara el mensaje. A veces no es fácil ciertas cosas, pero tenemos que amar. Ahora vayamos a la última de estas realidades. Hemos visto 4 realidades producto de la salvación que te exhortan a cumplir el mandato de amar a tus hermanos. Ya vimos que fuimos habilitados para amar, que somos enfocados en a quién amar, que somos mandados a amar, y por último, la última de estas realidades es que somos señalados en por qué amar. ¿Por qué Dios nos pide que amemos así? ¿Por qué a Dios le interesa que en la iglesia sea tan fundamental el amor? Bueno, versículos 23 al 25 nos dicen: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estos versículos básicamente contestan a la pregunta hipotética de la audiencia de Pedro: ¿por qué debemos de amar a nuestros hermanos? La respuesta es: porque han nacido de nuevo. Porque Dios los ha salvado, han nacido de nuevo, han sido regenerados, o como dice el texto, siendo renacidos. Y estos versículos nos van a marcar un contraste entre lo pasajero de la vida natural y la permanencia de la vida espiritual. El nuevo nacimiento que Dios obra en la salvación, también obviamente como parte de la salvación, es una obra exclusiva de Dios. Así como un bebé en lo natural no puede decidir: yo decido cuándo nacer, me gusta tal fecha, ¿no? Ahí voy. No, un bebé no decide cuándo nacer, nace cuando debe nacer y punto, cuando Dios lo ha determinado, y no decide cuándo ser concebido tampoco, ¿verdad? Entonces, este es el principio. El creyente tampoco coopera en absoluto en su nuevo nacimiento. Y esto se nos repite en Juan. Vayan conmigo al Evangelio de Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien decide a quién salvar y cuándo salvarlo, cuándo esa persona va a nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, por lo tanto, no tiene una simiente, no tiene un fundamento, no viene de una semilla corruptible o que pueda perecer, sino que al ser una obra divina está fundada, como dice el texto, en la palabra de Dios. Y esa palabra, nos dice nuestro texto, vive y permanece para siempre. De tal manera que el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha sido regenerado, vive entera y eternamente en Cristo y para Cristo. De hecho, venimos a salvación solo al escuchar la palabra de Dios. Y solo podemos seguir creciendo en nuestra fe gracias a la palabra de Dios. Es decir, la palabra es nuestro fundamento, el fundamento de nuestro nuevo nacimiento, pero también es el fundamento de nuestro crecimiento en la vida cristiana. Romanos 10:17, un pasaje muy conocido, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y 1 Pedro 2:2, que lo vamos a ver en 2 semanas, 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, alimento, palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcan en su salvación, dicen unas traducciones más precisas. Y para reafirmar este punto, Pedro muestra una cita del Antiguo Testamento. Esa cita es Isaías 40, 6 al 8. No la vamos a leer, lo puedes confirmar en tu casa. Isaías 40, 6 al 8. Este pasaje nos contrasta que todo lo surgido del orden natural perece, hombres y animales. Ahí dice la carne, toda carne es como hierba. La gloria del hombre, la misma hierba y las flores, todo esto es transitorio. La misma vida del hombre es pasajera, la vida natural del hombre. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de algo que también perece, de una semilla que también perece. En contraste, los que están en Cristo no pueden deteriorarse ni morir espiritualmente, porque el fundamento de su vida espiritual es la palabra de Dios, la palabra del Señor, que permanece para siempre. Así que ellos también permanecen. Nosotros también permanecemos cuando esa semilla que nos dio nueva vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El Evangelio es precisamente esta palabra. Al final del versículo 25 dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es el Evangelio, la palabra que fue anunciada, y al creer en ella, Dios lo usó como la simiente incorruptible para el nuevo nacimiento, para una vida que permanece para siempre en Cristo Jesús, de forma espiritual. Entonces, otra vez, el texto, Pedro invita a su audiencia y por ende nos invita a nosotros a decir: checa que tu simiente sea la incorruptible. Revisa que tu fundamento sea el de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque si no estás amando a tus hermanos, si tú dices: no puedo amar a mis hermanos, ellos en una situación de persecución, imagínate, te piden, te mandan amar a los hermanos, que tal vez algunos de ellos, ¿verdad?, se estaban escondiendo y unos eran bien ruidosos, ¿verdad? Y no permitían que permanecieran en un lugar tranquilos, porque luego los descubrían. No lo sé, cuestiones así. Pero se nos pide amar también a nosotros de esta manera. Ese es el propósito. Si hemos nacido de nuevo, vamos a ser capaces de cumplir este mandamiento. El problema es, si yo no soy capaz de amar a mis hermanos en momentos difíciles, cuando tenemos diferencias, cuando no coincidimos en pensamiento, y simplemente dejo los problemas ahí sin resolver, cuidado, tal vez nuestra simiente no es la incorruptible palabra de Dios.
tal vez no hemos nacido de nuevo. Ese es el punto también aquí de Pedro. De manera, hermanos, que hoy hemos visto cómo se nos exhorta a vivir a la luz de la salvación que Dios nos concedió y a la luz del nuevo nacimiento que Él logró, amándonos unos a otros, amando a cada creyente que conozcamos, y en especial, como dijimos, deberíamos empezar por los que conforman la congregación a donde asistimos, la Iglesia Bíblica Ciudad Azteca. Hermano, esto no quiere decir que a partir de que cumplamos este mandamiento ya no vamos a tener desacuerdos, ya no vamos a tener diferencias, ya no vamos a tener ningún problema como iglesia. No, porque sabemos que a pesar de eso seguimos batallando con nuestra carne, seguimos batallando con los residuos de pecado que quedan en nuestra vida, y eso a veces nos gana y nos impide amar como deberíamos de amar. Todos estamos batallando con eso. Sin embargo, ¿verdad? Ese pecado que provoca que a veces no nos amemos como debemos, lo que debería pasar es lo siguiente. Vamos a ver una serie de contrastes. Deberíamos perdonarnos unos a otros a pesar del daño hecho o recibido, en vez de dejar de asistir tal vez a las reuniones donde viene tal o cual hermano que fue con el que tuve el desacuerdo. Deberíamos resolver nuestras diferencias como marca Mateo 18, primero en privado, uno a uno, antes de hacerlas públicas para que, no sé, tal vez para buscar que otros hermanos nos apoyen en lo que nosotros creemos que es justo. Deberíamos de exhortarnos con la palabra de Dios antes que con nuestras propias opiniones o preferencias sobre cómo deben de hacerse las cosas. Y estas son algunas de las batallas que se viven en toda iglesia, hermanos. Pero si cumplimos este mandamiento, si amamos de la forma en que se nos manda a amar, como Dios nos ha amado, podremos superar estas diferencias, podremos superar estas separaciones que a veces hay. Y algo que te puede servir mucho, que a mí me sirve: recuerda cuánto Dios te perdonó. Seguramente no se compara con lo que tú tienes que perdonarle al hermano. Recuerda esa parábola de los dos deudores. Dios nos perdonó así, una inmensidad. Y ya, no debemos nada gracias al sacrificio de Cristo. Y a veces somos como el otro deudor que le debían una cantidad mínima. Tenemos un problema, una diferencia mínima. No, a la cárcel, ¿verdad? Como dice la parábola. Consideremos cuánto nos ha perdonado el Señor y amemos y perdonemos de la misma manera. Y roguemos al Señor que ese amor en nosotros sea permanente hacia nuestros hermanos, que de esa manera testifiquemos de la nueva vida que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cimentados y sostenidos por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno y fiel, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, hemos sido renacidos. Tú nos has dado ese nuevo nacimiento por medio de tu palabra. Nuestra vida ahora es diferente. Debemos de verla a la luz de la eternidad. Debemos de verla a la luz de lo incorruptible. Y esa es la razón por la que deberíamos de amar a nuestros hermanos. Porque como creyentes, como hijos tuyos, cada uno de los que está aquí, tal vez un día dejemos de vernos en esta tierra, pero vamos a pasar una eternidad juntos. Entonces, aquí debemos de empezar a practicar ese amor que por la eternidad nos vamos a expresar y te vamos a expresar a ti. Y hemos visto varios pasajes que dan prueba, dan evidencia de que ese amor que tú nos demandas, ese amor al cual tú nos exhortas, lo haces en primer lugar
porque ya nos diste la capacidad de amar. Nos dices a quién amar. Nos mandas a quién amar, Señor. Y debemos ser obedientes. Permítenos ser obedientes en este mandamiento. No es un mandamiento, como dice tu palabra, difícil de cumplir. Tus mandamientos no son gravosos, pero debemos descansar en ti. Debemos batallar contra nuestra carne, contra nuestro yo, contra nuestro ego, y perdonar y amar como tú nos amaste y como nos sigues amando. Señor, que esta iglesia sea conocida por ese amor fraternal, sincero, sin fingimiento, sin hipocresía, porque eso va a provocar mayor unidad entre nosotros, en la doctrina, en los asuntos que tenemos que tratar. Eso va a provocar que todos estemos de acuerdo en cómo hacer las cosas. Tal vez no va a ser un proceso rápido ni sencillo, pero llegará el punto en que si cumplimos este mandato, desde el que recibe a los hermanos ahí en la puerta, el que proyecta las diapositivas, hasta los que aquí participan en la alabanza o en la predicación, esa es nuestra meta, que tengamos un mismo sentir en ti. Y eso implica humildad, amor, obediencia a tu palabra y mucho perdón. Ayúdanos, por favor, Señor. Estamos a punto de comenzar un nuevo año y tal vez algunos de mis hermanos están haciendo sus propósitos para el próximo año. Que uno de ellos sea este: amar con ese amor ágape a todos nuestros hermanos en esta iglesia. Te lo rogamos y te lo suplicamos, poniéndonos para que lo que necesites transformar, Señor, aunque sabemos que va a doler, lo transformes, lo cambies. Lo que tengas que desechar de nuestra vida, deséchalo, elimínalo, Señor. Queremos ser obedientes a ti, amarte a ti, pero a la vez amar a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Despedimos nuestra transmisión.